Queremos simplificar cada expresión. La expresión no se considera simplificada si contiene exponentes negativos. Comencemos revisando las reglas para exponentes negativos que se dan aquí en la parte inferior. Escribamos a la potencia de m negativa como una fracción poniendo estos sobre 1. Escribamos a la potencia de m aquí como una fracción poniendo estos sobre 1. Ahora, si miramos de cerca esto, tenemos al poder de m negativo como igual a 1 sobre a la potencia de m positivo. Esto nos está diciendo que si cruza la barra de fracción, que significa perder el denominador, cambia el signo del exponente. Mirando la siguiente regla, si tenemos 1 sobre a para la potencia de m negativo, lo movemos al numerador, también cambia el signo del exponente, por lo que para cambiar el signo de un exponente simplemente lo movemos a través de la barra de fracción, arriba o abajo. Mirando nuestra primera expresión, tenemos 4y para el poder de 3 negativos. Lo primero que reconozco aquí es que significa 4 para las primeras veces y para el poder de 3 negativos. Entonces 4 tiene un exponente positivo, y tiene un exponente negativo. Así que escribamos esto en forma de fracción para tener un denominador de 1, y ahora para cambiar el signo del exponente en y, moveremos y a la potencia de 3 negativos hacia abajo al denominador, donde se convierte en y a la potencia de 3 positivos. Entonces esto sería igual a 4 dividido por y al cubo, o y al poder de los 3 positivos. Esto ahora se considera simplificado porque no tenemos un exponente negativo. Mirando la siguiente expresión, observe cómo, debido a los paréntesis, la base ahora es 4 y, por lo tanto, escribiendo como una fracción, tenemos un denominador de 1 para cambiar esto al exponente, muévalo hacia el denominador, por lo que sería igual a 1 dividido entre paréntesis 4 y más el poder de 3 positivos. Recuerde que 4y es 4 a las primeras veces y a la primera, así que ahora tenemos potencias que potencian, así que multiplicamos los exponentes para que tengamos 1 dividido entre 4 y el tercero. Y al tercero, 4 al tercero es igual a 64, entonces tenemos 1 dividido por 64 y el tercero. Ahora, al simplificar fracciones con exponentes negativos, hay un par de formas de hacerlo. Si miramos dentro de los paréntesis, n dividido por t significa n al primero dividido por t al primero. Entonces, debido a que tenemos potencias elevadas a potencias nuevamente, multiplicamos los exponentes para poder escribir esto como n a la potencia de 3 negativos, ya que una vez 3 negativo es 3 negativo, dividido por t a la potencia de 1 negativo 3, o negativo 3 y ahora para cambiar esto a los exponentes, moveríamos n al denominador y moveríamos t al numerador. Lo que nos daría t elevado a la potencia de 3, dividido por n elevado a la potencia de 3, que ahora se considera simplificado porque no hay exponentes negativos. Sin embargo, quiero mostrar esto nuevamente y mostrar esta propiedad aquí. Entonces, si tenemos n dividido por t elevado al poder de 3 negativos, mirando nuestra regla, a sobre b elevado al poder de m negativo es igual a b sobre a el recíproco elevado al poder de n positivo. Aplicando esta regla podemos escribir esto, ya que el recíproco de n sobre t sería t sobre n, elevado a la potencia no de 3 negativos sino de 3 positivos, y porque tenemos exponentes de 1 aquí y aquí multiplicamos los exponentes y obtenemos el mismo resultado. T al tercero dividido por n al tercero. Así que hay un par de formas de simplificar esto, dependiendo de la regla de exponente que prefiera. Personalmente prefiero aplicar el poder a la propiedad de poder como lo hicimos aquí. Mirando nuestro último ejemplo, nuevamente mostraremos esto de dos maneras. Tenemos 4 a la primera dividida por 2 a la primera elevada a la potencia de 3 negativos, potencias a potencia por lo que multiplicamos los exponentes. Entonces tenemos 4 para la potencia de 3 negativos, dividido por t para la potencia de 3 negativos. Para hacer que los exponentes sean positivos, vamos a mover 4 a los 3 negativos hacia abajo al denominador y t a los 3 negativos hasta el numerador, que nos dará t a la tercera dividida por 4 a la tercera, o podemos simplificar 4 a la tercera, que es igual a 64. Entonces tenemos t al tercero dividido por 64. Usando esta propiedad aquí, sabemos que vamos a obtener el mismo resultado. Esto es igual al recíproco de 4 sobre t, que sería t sobre 4, elevado a la potencia de 3 positivos. Aquí tenemos t al primero dividido por 4 al primero, multiplicamos los exponentes y obtenemos el mismo resultado.
t al tercero dividido por 4 al tercero o t al tercero dividido por 64. Entonces, de nuevo, puede usar cualquier método, el resultado es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.